Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy les venimos a presentar nuestro caso de estudio enfocado en el país de la Federación de Rusia. Los integrantes de nuestro grupo son Laura Cristiano, Andrés Camargo y Juan Ardila. Nuestra presentación se dividirá en cuatro segmentos. La primera es la denominación de los modelos de desarrollo. La segunda, los indicadores de los ODS y su medición. El tercero, análisis de los indicadores. Y el cuarto, el ranking ruso en los ODS. En este primer segmento hablaremos del modelo de desarrollo vigente en la Federación de Rusia en el periodo del 2015 al 2022. Durante este periodo, Rusia ha implementado varios modelos de desarrollo, como el modelo de desarrollo planificado, modelo de economía de mercado, modelo de desarrollo basado en la tecnología. Pero el que más representa el modelo de desarrollo vigente en Rusia es el modelo de desarrollo mixto, que también engloba a los tres ya mencionados. Bueno, aquí ve la lista de los ODS que nosotros elegimos. Nosotros elegimos la igualdad de género, vida en la tierra, vida bajo el agua limpia y saneamiento, industria, innovación, infraestructura y fin de la pobreza. Esto pues para ir explicando uno por uno y más adelante. Bueno, yendo ahora a la medición de indicadores, para la igualdad de género nosotros elegimos el indicador de proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales, esto por el porcentaje total de escaños disponibles. Digamos que es uno de los objetivos más grandes para la igualdad de género y es lograr que la mujer, lograr la participación de la mujer en programas y trabajos en liderazgo. Bueno, la fórmula es muy sencilla. Digamos que tomamos que el papel de la mujer en los parlamentos es el total de escaños ocupados por mujeres sobre el total de escaños disponibles. Esto multiplicado por 100. Nosotros elegimos que es un indicador de evidencia y es una unidad de medida cuantitativa. Nuestro siguiente indicador es el de vida en la tierra, el cual busca gestionar sosteniblemente los bosques, detener e invertir cualquier tipo de degradación que lleguen a tener las tierras y velar por la vida silvestre terrestre. Nosotros nos enfocamos en superficie forestal por proporción de la superficie de la tierra en cuanto a porcentajes. La fórmula que llega a utilizar este indicador es superficie forestal sobre superficie de la tierra en base al año en el cual se haga el estudio, todo esto multiplicado por 100. Este es un indicador de evidencia y la medición que utiliza pues este indicador es cuantitativa. Nuestro siguiente indicador fue el de vida bajo el agua, el cual busca conservar y utilizar de forma sostenible los mares y los océanos del país en cuestión y enfocar todo esto hacia el desarrollo sostenible que se pueda tener sobre el océano. Nos enfocamos hacia la proporción en promedio de las áreas marítimas, que estas sean clave para la biodiversidad, que en cuanto al porcentaje de vía marítima que llegue a tener el país. La fórmula que utiliza este indicador es porcentaje marítimo menos porcentaje protegido sobre porcentaje marítimo menos territorio marítimo completo. Todo esto se vería multiplicado por 100 y notamos que este es un indicador de evidencia y la unidad de medida que nosotros lo categorizamos es de cuantitativa y determinística. Ahora pasando al siguiente ODS que hemos escogido, que es el agua limpia y el saneamiento, hemos escogido como indicador la proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura por zona urbana y rural. Este indicador lo que quiere medir es la proporción de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura que se encuentren en las instalaciones, que sea disponible cuando sea necesario y esté libre de contaminación fecal o química. Ahora, su forma de medición es igual a la total de la población con acceso de fuentes de agua mejorada sobre el total de la población por 100. Hemos considerado que este indicador es de evidencia y que también este indicador es unidad de medida es cuantitativa y determinística, ya que se basa en la medición numérica de la proporción de la población que utilizan servicios de saneamiento de manera segura en zonas urbanas y rurales y también es capaz de determinar en términos de presencia o ausencia de agua potable.
Bueno, ahora seguimos con la medición del ODS de Industria, Innovación e Infraestructura. El indicador que escogimos es gasto en investigación y desarrollo como proporción al PIB. Este mide la investigación, bueno, el total de la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental, pues del total de lo presupuestado en el indicador. Bueno, la fórmula es el total de gasto en investigación y desarrollo sobre el PIB de ese año, de ese año que haya tenido el país por 100. Es un indicador de evidencia y es una unidad de medida cuantitativa, ya que este indicador no es de medición de proporción. Como último de ese estudio, nosotros elegimos el del fin de la pobreza, el cual se encarga de evaluar la pobreza más allá de la falta de los ingresos, sino que lo toma más por cuáles son los recursos que hacen falta para garantizar los medios que puede tener una familia para llegar a vivir dignamente o que sean sostenibles. Más que todo, este indicador demuestra mucho que la pobreza es un problema de enfoque hacia los derechos humanos. Nosotros nos enfocamos en la proporción de la población por debajo de la línea internacional que se estipula para llegar a vivir en pobreza. Esto quiere decir que se evalúan más que todo las familias que, según las reglas internacionales, viven en condiciones de pobreza. La fórmula que utiliza este indicador es ingreso total de cada hogar sobre el número de miembros que llega a tener cada uno de estos hogares. Este es un indicador de evidencia y la unidad de medida nosotros estipulamos que es cuantitativa. Bueno, ahora estamos en el análisis gráfico del indicador del ODS de igualdad de género. Bueno, digamos que si podemos analizar desde el año 2015 al 2022, se tiene en cuenta que ha tenido un aumento significativo de un año a otro. Por ejemplo, del 2016 al 2017 tuvo un salto de casi la unidad porcentual, pero así se mantuvo constante, teniendo un promedio aproximado del 15% de escaños ocupados por mujeres del total de escaños ocupados total. Y digamos que esto es un salto importante a lo largo de la historia, porque, digamos, hablando de un contexto mundial, se ha sabido que la participación de las mujeres, sobre todo en la vida política, es mínima, esto por situaciones de machismo, en que poco a poco se ha ido evolucionando. Para el caso de Rusia, en la constitución del 1993, ellos específicamente en el artículo 19, ellos aclaran eh, que existe igualdad tanto en derechos y oportunidades, en este caso laborales, entre hombres y mujeres. Esto está constituido por los códigos civiles, códigos de leyes laborales, códigos de familia y códigos penales. Entonces, digamos que esto ha insurgido y ha sido importante para que la mujer tenga participación en los escaños en Rusia. Nuestro siguiente análisis gráfico es el de vida en la Tierra, el cual está enfocado hacia la proporción de áreas boscosas que tiene Rusia. Si nos damos cuenta, en la gráfica, más que todo, presenta una pendiente muy creciente en el principio del estudio, que es del 2001. Si damos un poco de contexto, se entiende mejor el porqué, ya que en el 2001 Rusia crea su ley federal, la cual es enfocada hacia la protección de la naturaleza, en la cual esta ley protege alrededor de 13.000 áreas boscosas, que no estaban protegidas en años anteriores a esto. Se denominan estas áreas como territorios de protección hacia la naturaleza y, y están enfocados hacia la protección y cuidado de la cultura rusa. Esto se relaciona mucho con que Rusia busca proteger ese territorio que es alrededor del 11% de su gramaje total de territorio nacional, y además se relaciona también un poco con el cuidado que Rusia busca tener con sus indígenas, que el 90% de sus indígenas viven en este territorio.
Dicha ley cumple su totalidad de protección en el 2010 y desde el 2010 hasta años actuales se ha mantenido la constante protección de estos bosques. En el análisis gráfico de vida bajo el agua nos enfocamos hacia la proporción de biodiversidad en áreas marítimas que tiene Rusia. En esta gráfica podemos evidenciar que hay dos puntos bastante característicos de crecimiento. En el primero, que es en el 2012, es cuando Rusia saca su programa ártico, en el cual, Rusia delimita sus áreas árticas y las añade a su programa de protección hacia la biodiversidad marítima. Y en el 2015 Rusia cierra un tratado de delimitación en las Islas Kuries con Japón, el cual le añade alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados de zonas marítimas. Y Rusia denomina que alrededor del 20% de estos océanos se va a proteger como nuevas zonas de biodiversidad marítima. Ahora analizaremos el gráfico del Objetivo del Desarrollo número 6, que es agua limpia y saneamiento. Si observamos el gráfico desde el año 2000 hasta el año 2013, hemos visto que se mantiene constante la proporción de personas que tienen acceso a agua potable. No fue hasta el año 2013 y 2014 que hubo un aumento del 1% en la proporción de personas que tienen acceso a agua potable. ¿Por qué se debe este aumento? Se ha mantenido constante desde 2014 hasta el 2020. Pero ¿por qué se debe este aumento? Este aumento se puede deber a tres factores. Uno de ellos es las mejoras en la calidad de agua potable. Y es que en los últimos años en Rusia se han implementado medidas para mejorar la calidad de agua potable en todo el país, incluyendo la renovación de la infraestructura, del tratamiento de agua y la modernización de los sistemas de distribución de agua. Otro punto puede ser las mejoras de acceso a servicios de saneamiento, y es que Rusia ha mejorado significativamente durante los últimos años el servicio de saneamiento. Y otro punto puede ser la reducción de contaminación del agua potable. Y es que Rusia ha tomado medidas significativas para reducir la contaminación de agua en los últimos años. Se han implementado medidas para mejorar la gestión de residuos industriales y la eliminación de aguas residuales. Aunque sin embargo no todo es bueno, ¿no? Y hay otros puntos que no hacen que Rusia se desenvuelva de manera correcta en este objetivo, y es las desigualdades en la región, las desigualdades regionales, y es que los campesinos no tienen un acceso asegurado al agua potable. Y otras de estas, aunque suene contradictorio, es la contaminación en algunas áreas. Y es que aunque la contaminación del agua ha disminuido en algunas áreas, todavía hay áreas donde la contaminación es un problema importante. La contaminación en algunos cuerpos de agua, especialmente ubicados cerca de zonas industriales, sigue siendo un problema para Rusia. Bueno, ahora vamos con el análisis gráfico de industria, innovación e infraestructura. Bueno, digamos que como se puede ver en la gráfica desde el año 2015 al año 2020, se tiene que está como en un porcentaje medio, aproximadamente del 1,3%, teniendo un retroceso en el año 2018. Digamos, haciendo un análisis comparativo de los años anteriores, su pico más alto fue en el año 2009, y que después de ese año ha retrocedido. O sea, ya se ha decidido invertir menos en investigación y en desarrollo. Digamos que ellos invierten más como en la industria, tanto minera y manufacturera. Cabe recalcar que pues su actividad económica principal son los hidrocarburos, y pues de ahí están sus más grandes ingresos. En el contexto mundial, Rusia ocupa el puesto 10 en países que más gastan en investigación y desarrollo. Este puesto está liderado por Estados Unidos y China. También, pues el desarrollo, cabe recalcar que Rusia se destaca muchísimo por las ciencias puras, que son la biología y la física. Entonces, digamos que esto es parte importante del desarrollo en Rusia.
Nuestro último análisis gráfico es el de Sin Pobreza, el cual está enfocado hacia la población rusa que vivía por debajo de las reglas internacionales de pobreza, las cuales estipulan que personas que vivían por debajo de 2,15 dólares diarios se encuentran en pobreza extrema. Rusia lleva alrededor de 10 años manteniendo su población de pobreza extrema o relacionada a la pobreza extrema en números a cero o allegados a cero. Esto lo ha logrado manteniendo a su población pobre en los mínimos estándares de salud y vivienda, ya que Rusia estipula su salario mínimo para que les logre alcanzar estrictamente para lo que ellos necesitan para vivir. Y aliviana muchísimo la carga económica de las personas, generando campañas alimenticias en áreas rurales que ayuden a los campesinos a alimentarse sin tanta dificultad. De tal manera que Rusia logra que sus habitantes pobres se queden en una línea que sea muy difícil de sobrepasar hacia la pobreza extrema. En esta cuarta sección se indagó el ranking total que ocupan los países de acuerdo al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, en donde se clasifican y se puntúan con un índice a los países. Este índice va a una escala de 0 a 100, donde 0 indica que no se ha logrado ningún progreso en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y 100 indica que se han cumplido el 100% de los objetivos del desarrollo sostenible. En este caso, para la Federación de Rusia, ocupa el puesto número 45 y tiene un índice del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de 74.1. Los 5 países por encima de Rusia son Cuba, Estados Unidos, Bulgaria, Chipre y Tailandia. Y los 5 países por debajo de la Federación de Rusia son Moldavia, Costa Rica, Kirguistán, Israel y Azerbaiyán. Para esta parte, después de haber hablado de los objetivos que hemos planteado para nuestro caso de estudio, como lo son igualdad de género, vida en la tierra, vida bajo el agua limpia y saneamiento, industria, innovación, infraestructura y fin de la pobreza, lo que queremos hacer es concluir cuál de estos 6 objetivos Rusia ha cumplido de una mejor manera o cuál ha cumplido de una peor manera. Para esto, hemos utilizado el semáforo de cumplimiento de objetivos del desarrollo sostenible. Este utiliza colores y flechas. Los colores nos indican si el país está avanzando adecuadamente hacia el cumplimiento del objetivo y la flecha nos indica a qué velocidad lo está cumpliendo. Al observar esto en los objetivos que hemos escogido, hemos concluido que el que mejor cumple Rusia es el de fin de la pobreza y el que peor cumple es el 14, que es vida bajo el agua. Ya para terminar, hablaremos de algunas de las razones por las que creemos que Rusia cumple también el objetivo del fin de la pobreza y deja de lado el objetivo de vida bajo el agua. Comenzaremos con el objetivo de fin de la pobreza. Y es que según estadísticas del Banco Mundial, la pobreza en el 2015 en Rusia era del 13,4% y en el 2019 disminuyó al 10,7%. Esto puede ser generado porque el gobierno ruso ha mantenido su compromiso con las políticas de bienestar social e implementado medidas adicionales para combatir la pobreza, como el aumento de las ayudas sociales y la inversión en programas de empleo. Ahora, para el caso del objetivo de vida bajo el agua, que no lo está cumpliendo muy bien, la Federación de Rusia se puede deber a la contaminación industrial, agrícola y residuos urbanos que están afectando las aguas de Rusia. También podemos incluir la sobrepesca, ya que es una problemática en Rusia, especialmente en el mar de Barents y en el mar de Azov. También se puede mencionar la falta de regulación adecuada y la pesca ilegal pueden agotar los recursos marinos y afectar negativamente los ecosistemas marinos. Otro factor que puede afectar el progreso de este objetivo en Rusia es la falta de recursos y capacidad para abordar los desafíos relacionados con la conservación de la vida marina y la gestión sostenible de los recursos marinos. Y ya por último, quizás puede ser la falta de cooperación entre las autoridades federales y regionales, que también pueden ser un obstáculo para el cumplimiento de este objetivo.